Buenos días, mis apreciados. En este tercer apartado de la serie que estamos viendo acerca de la resistencia a la insulina, las enfermedades crónico-degenerativas, y hemos venido viendo a través de los dos apartados, y todavía este tercero lo vamos a incluir ahí, cómo la resistencia a la insulina nos lleva a una diabetes. Vamos a pedir la bendición de Dios para que Él nos ilumine en esta mañana. Padre, una vez más, gracias. Te invitamos a que nos dé sabiduría, a que podamos, Señor, a través de tu consejo, poder fortalecernos en tus principios de tal manera que estas enfermedades no toquen nuestro cuerpo ni nuestra familia. Te invitamos a que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido hablando de una serie de elementos que Dios dejó muy importantes para que no nos enfermemos. Hoy quiero compartirles un texto del apóstol San Pablo que está en Primera a los Corintios capítulo 6 y versículo 12. Primera a los Corintios capítulo 6 y versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Es decir, hay un llamado al dominio propio y al autocontrol. Hay un llamado a desarrollar la fuerza, la voluntad, que es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, para aprender a decir sí a lo bueno, no a lo malo. Sí a los buenos hábitos, no a los malos hábitos. Sí a los alimentos que Dios creó con memoria celular, con un escáner especial para nuestro cuerpo, y no a la comida procesada, refinada e industrializada. Pero también, si uno revisa muy detenidamente, en el libro de Génesis, el Señor nos dejó el ABC, la educación, que es la agricultura, y dentro de ese ABC, cómo ejercitarnos. Como la mayoría vivimos en las grandes ciudades y no podemos desarrollar ese ABC, entonces la importancia del ejercicio para quemar esa glucosa circulando en sangre. Entonces, es otro de los grandes trucos para evitar esos picos, esas subidas de azúcar en sangre, y es la práctica deportiva, hacer un ejercicio, realizar algún deporte que no genere estrés, sino que genere un ambiente agradable en nuestro cuerpo. Entonces la actividad física nos va a ayudar no solamente a quemar esa glucosa circulando en sangre, sino a tener control de peso. Y estimula la sensibilidad a la insulina. El incremento en la sensibilidad a la insulina significa que nuestras células pueden usar mejor el azúcar disponible en el torrente sanguíneo. Además, el ejercicio es un proceso donde los músculos usan ese azúcar en la sangre, presente en la sangre, para producir energía y mejorar la contracción muscular. El músculo lo que hace en esos procesos de excitación, contracción, relajación, que es como un motor, lo que hace es coger toda esa glucosa y quemarla para producir energía. Entonces, la principal función del músculo es motora. Cuando el músculo se contrae durante el ejercicio, se incrementa la generación de piruvato por el aumento de la degradación del glucógeno muscular y por la captación de glucosa en la sangre. Entonces, este piruvato es reducido a lactato al ser oxidado por el complejo de piruvato deshidrogenasa a nivel de la mitocondria.
para producir otra sustancia que se llama acetil-CoA en una reacción irreversible, la cual es fundamental para aumentar el volumen de oxidación de la glucosa a nivel de la mitocondria. Es decir, cuando tú y yo hacemos ejercicio, el ejercicio estimula a través de la contracción que esa glucosa se queme, se mueva y genere unas reacciones muy importantes y entonces ese azúcar baja, pero también tenemos un control importante de nuestro peso. Entonces, la dieta más el ejercicio, más los hábitos, más el estilo de vida, va a garantizar un elemento muy importante. Y aquí vamos a introducir algo importantísimo dentro de este proceso de resistencia a la insulina, inflamación crónica persistente y enfermedades crónico-degenerativas. Cuando nosotros hacemos el ayuno intermitente, recuerden que en nuestro canal van a encontrar una serie de apartados de cómo se hace el ayuno intermitente, pero vamos a recordar algunos tips. El ayuno intermitente es cuando yo me esfuerzo, tomo una firme determinación de comer 2 veces al día, tener una dieta abundante, bien equilibrada, va a garantizar que mi cuerpo trabaje bien. Entonces, mi desayuno ideal debería estar entre las 7 y las 8 de la mañana, un desayuno abundante, equilibrado, armónico. Ahí en el canal va a encontrar cómo se hace ese ayuno intermitente y va a encontrar unas recetas importantes de desayunos para ese ayuno intermitente, de almuerzos para ese ayuno intermitente, de ayunos que nos van a ayudar a bajar la resistencia a la insulina, a controlar la inflamación crónica persistente y por ende a evitar la diabetes. Entonces, cuando nosotros tenemos un ayuno entre 16 y 18 horas, se genera algo que vamos a empezar a ver en este tercer tópico y es la famosa cetosis. Pero también hay una dieta cetogénica, no vamos a hablar muy especialmente de ella y no es nueva porque desde que existe la lactancia, pues esa es la famosa dieta cetogénica. Uno estudia muy determinantemente cómo se forma esa leche materna y es más grasa que otro elemento. Entonces, la dieta cetogénica para bajar la insulina a largo plazo tiene efectos secundarios. Cuando hablamos de hormonas tiroideas, entonces tenemos que la T4 y la T3, que es la más poderosa, es decir, la tridillotiroxina, se produce de la T4, es decir, de la levotiroxina, es decir, una enzima en el hígado y el riñón transforma la levotiroxina, la T4, en T3 o tridillotiroxina. Sin embargo, esta hormona depende de la insulina. Y si no estamos comiendo carbohidratos integrales, o digámoslo así, carbohidratos integrales y tubérculos de bajo índice glicémico como el yacón. Más adelante no solamente vamos a hablar del yacón, sino que les vamos a enseñar a hacer unas recetas con del yacón, batidos, ensaladas, cremas. Les vamos a enseñar una cantidad de cosas importantes porque el yacón, que es un tubérculo de bajo índice glicémico, nos va a ayudar a todo este proceso. Entonces, cuando nosotros no tenemos en ese ayuno intermitente carbohidratos integrales, no modificados genéticamente, no refinados, sino integrales, orgánicos, tubérculos de bajo índice glicémico, como el yacón, como la uyama, como el ñame, la mafafa, el bore,
la malanga, todos estos tubérculos de bajo índice glicémico, entonces vamos a tener problemas porque no se va a dar todo ese aspecto bioquímico de la T4 ayudando a formar, a transformar, a activar la T3 para evitar un problema de hipotiroidismo. Es decir, en las dietas recomendadas, en las dietas cetónicas específicas recomendadas en la resistencia a la insulina, vamos a tener problemas de hipotiroidismo si no incluimos, nuevamente le digo, tubérculos de bajo índice glicémico, cereales integrales no modificados genéticamente, no industrializados, procesados refinadamente, sino tal cual como Dios los dejó. Estos alimentos, estos cereales integrales, estos tubérculos de bajo índice glicémico, las hortalizas en su estado natural, las frutas en su estado natural, son ricos en lo que se llama la fibra dietaria. Y esa fibra dietaria que tiene fibra soluble e insoluble, lo que hace es controlar la resistencia a la insulina. Por ejemplo, esta fibra dietaria aumenta los niveles de energía, aumenta el volumen y hace que del alimento, haciendo que ese azúcar se queme lenta y progresivamente, baja de peso, aumenta los niveles de saciedad, hace que las hormonas del intestino estén trabajando de una manera más equilibrada, baja la inflamación crónica resistente. Por ejemplo, baja el riesgo de diabetes tipo 2, aumenta la sensibilidad a la insulina, baja el tiempo de tránsito intestinal de esos alimentos a nivel del sistema digestivo, baja la respuesta a la glucosa postprandial, baja los niveles de colesterol total cuando están demasiado altos y de manera especial la LDL, la lipoproteína de baja densidad. Y aumenta, mejora el vaciado gástrico. Entonces, necesitamos que en este ayuno intermitente, especialmente quienes hacen dietas cetónicas, que se incluyan estos alimentos. Nuevamente, los alimentos de bajo índice glicémico. El primer alimento que hemos de comer en este ayuno intermitente son las frutas frescas, por toda esa importancia enzimática, por todas esas enzimas que van a activar y que van a aportar en el proceso de la digestión y en la ruta metabólica de cada uno de los elementos. Entonces, cuando el desayuno va acompañado de una gran porción de frutas enzimáticas, de cereales integrales, de oleaginosas, de tubérculos de bajo índice glicémico, de alimentos ricos en proteína biológica, pues entonces esa resistencia a la insulina se va a trabajar en favor del bienestar del cuerpo. Los alimentos, una vez más reitero, de bajo índice glicémico producen un menor y más alto aumento de los niveles de glucosa plasmática que los alimentos con un índice glicémico alto. El incremento en la ingesta de la fibra vegetal mejora la sensibilidad a la insulina y aminora el riesgo de resistencia a esta. Entonces, el primer alimento que debemos introducir son frutas frescas, ricas en enzimas, oleaginosas, cereales integrales, no procesados, etc. Por ejemplo, en la hora del almuerzo, es importante que las verduras frescas sean lo primero que nosotros vayamos a ingerir para garantizar que esa fibra dietaria genere un proceso de ralentización en el vaciamiento gástrico.
Debido al mencionado proceso, los alimentos pasan del estómago al intestino delgado más lentamente. Esta fibra también crea una malla viscosa en el intestino que hace que la glucosa le resulte más difícil llegar al torrente sanguíneo. Todo este proceso logra que la velocidad a que la glucosa llega a la sangre se reduzca y por esta razón se disminuyan los picos de glucosa que afectan el organismo. Vamos a colocar un ejemplo sencillo. Entonces, estamos haciendo un ayuno intermitente. El primer plato al almuerzo entre las 3 y las 4, el primer plato abundante, grande que queríamos de consumir es una ensalada fresca, cruda. Ojalá que lleve brócoli fresco, que lleve yacón, que lleve aceite de oliva, que lleve limón, que lleve aguacate, que lleve coco rallado, que lleve algunas porciones de nuez del Brasil ligeramente tostadita, que lleve tomate milano. Entonces no solamente tenemos un alimento muy rico en nutrientes, sino que nos van a garantizar que nuestra bioquímica a nivel de la resistencia a la insulina trabaje. ¿Por qué? Cuando empezamos a masticar todos estos nutrientes de esa ensalada, empieza a disminuir el azúcar en sangre. Por ejemplo, el sulfarafano, que cuando lo masticamos bien en esa ensalada, genera una reacción entre la glucorafanina y la enzima mirosinasa presentes en el brócoli que hacen que inmediatamente el cuerpo empiece a sentirse mucho mejor y los niveles circulantes en sangre empiezan a ser más efectivos. Entonces, cuando nosotros tenemos en el almuerzo, el primer elemento es el primer plato. Es el primer plato, porque faltan otros elementos que vamos a ir avanzando, nombrando en la medida en que avancemos. Cuando tenemos el primer alimento del almuerzo, una ensalada fresca, abundante, un alimento rico en nutrientes, bioquímicamente el cuerpo va a garantizar de que esa resistencia a la insulina se bloquee e inmediatamente el cuerpo empiece a trabajar mucho mejor. Porque uno de los factores del por qué se forma la diabetes es cuando mi colesterol HDL, es decir, la lipoproteína de alta densidad, está por debajo de 35 miligramos por decilitro de sangre. Es decir, cuando no hay una buena presencia de ácidos grasos esenciales, vamos a tener problemas. Y por eso en esa ensalada, la presencia del aguacate, la presencia del aceite de oliva, sí, nos va a garantizar, y si a esa ensalada le echamos un poquito de chía blanca, un poquito de linaza dorada, entonces le estamos subiendo los niveles de omega 3, que es un proinflamatorio, es decir, un antiinflamatorio, y que va a garantizar que toda la arquitectura cerebral pueda trabajar bien en armonía con estos procesos que estamos tratando de establecer. Normalmente la insulina capacita las células del cuerpo para que utilicen la glucosa y controlen sus niveles en sangre, pero en la diabetes tipo 2 no se trata de una deficiencia de insulina por parte del páncreas, sino de una pérdida de la sensibilidad a la insulina debido al consumo de grasas trans y de aceites vegetales altos en omega 6. Es importante que tengamos esto muy claro. Cuando consumimos grandes cantidades permanentes de aceites vegetales, estos son ricos en omega 6, nos van a mantener inflamados y generando una resistencia a la insulina. Y entonces, pues vamos a tener una serie de alteraciones en toda la ruta metabólica. En el siguiente apartado vamos a hablar un poquito
en detalle. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias porque a través del Génesis tú nos dejaste los principios de una alimentación equilibrada y armónica. Danos tu bendición para ponerlo en práctica y que nuestro día a día, nuestra alimentación se base en lo que dice Génesis 1:29. Gracias, Padre, por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.